Bien, la siguiente comunicación la tenemos desde Costa Rica. Muchísimas gracias por venir a presentar tu ponencia. La verdad es que nos emociona que estés aquí. Aprendérmelo de memoria ha sido imposible, así que lo miro. Es Cristian Ramírez, de la Universidad de Costa Rica, de la Asociación Nacional de Sordos, Señantes y Educadores de la Lengua de Señas Costarricense. El título de lo que nos va a hablar es la presencia de elementos léxicos de la lengua de signos española en la lengua de signos costarricense. Un estudio sociohistórico preliminar. Pues cuando quieras. Gracias. Disculpen, muchísimas gracias, pero bueno, voy a enseñar en la lengua de señas costarricense, el ESCO. Todavía no logro pues hacerlo en la lengua de signos española, tenemos a la intérprete, entonces pues vamos a tratar de hacerlo de esa manera. Voy a enseñar en lengua de señas costarricense, ¿está bien? Bueno, muchísimas gracias. Y yo quisiera primero que todo pues agradecer muchísimo al Centro de Normalización Lingüística en Lengua de Signos. Muchísimas gracias por haberme participado, por haberme invitado, permitirme hacer la presentación. Es la primera vez que yo estoy aquí haciendo esto y pues bueno, vamos a aprovechar y voy a tratar de hacer lo mejor posible. Muchísimas gracias. Mi tema, como explicó el compañero, trata de una comparación en la presencia de elementos léxicos de la lengua de señas signos española y la lengua de señas costarricense, LC y LESCO. LC, LESCO, estas son las señas para de aquí en adelante. Entonces, en esta comparación es igual, tomando en cuenta los antecedentes que yo posteriormente pues vamos a ir viendo y analizando, se van a mostrar las diferencias en las señas entre cada una. Voy a irme para. Ok. Primero, pues en forma general voy a tratar de hacer un resumen con respecto a la presentación, los objetivos y naturaleza del mismo, ¿verdad? Del presente estudio también, presentar una visión panorámica de las variedades de las lenguas de señas en Costa Rica. Seguidamente trataré o veremos lo que corresponde a la evolución histórica de la LESCO, la lengua de señas costarricense, en una forma paralela o evolución histórica de la comunidad sorda. Y por último, la presencia de elementos léxicos cognados de la lengua de señas española en la lengua de señas costarricense. Como objetivo de este análisis o del presente estudio es dar a conocer una relación histórica comparativa de la lengua de señas costarricense y la LC. Igualmente, con respecto al contexto costarricense de cómo fue que surgió esa relación o las circunstancias históricas, y el estudio no es un estudio profundo todavía, es preliminar, ¿verdad?, para que lo tengan en cuenta. Ahora, con respecto a una visión panorámica de las variedades de las lenguas de señas en Costa Rica, vamos a conocer o a presentar, Costa Rica pues es un país pequeño en Centroamérica. En 1990 llegó un investigador, James Woodward, e hizo un análisis dándose cuenta o encontró 4 variedades de lenguas de señas allí en Costa Rica. La primera fue la variedad antigua del ESCO, la variedad moderna, como tercera la variedad Bribri,
y la variedad brunca como cuarta. Esto fue al sureste de Costa Rica, en esta parte. Vamos a verlo con respecto a lo que son los porcentajes. Woodward usó metodologías de léxico con respecto a léxico-estadísticas, y haciendo la comparación de la LESCO moderna y la ASL resultaron en un 63.3% de similitud. El LESCO antiguo y el LESCO moderno, por su parte, presentan un 41.8% de similitud. La LESCO moderna, antigua, y el ASL, American Sign Language, resultaron en un 26.5% de similitud. Igualmente, se hicieron otras comparaciones, pero la BRIBRI, pero lo que vamos a notar ahora es que el American Sign Language ha influenciado muchísimo en este sentido, aunque falta, ¿verdad?, desde lo que es una comparación léxica, no se conoce, pero sí es muy interesante tomar en cuenta los elementos que han influido en la lengua de señas costarricense, en la LESCO. Con respecto a la LESCO, hay estudios previos. En 1993, una descripción del aspecto verbal de LESCO. Posteriormente, también la cláusula como mensaje desde una perspectiva de la gramática sistémico-funcional, de mi autoría en mi estudio para la maestría desde Holiday, y el proyecto de descripción general básica de la LESCO. Fue un trabajo también, un proyecto de 2 años, en el del 2011 al 13. Hicimos un escrito, el licenciado Oviedo y yo. Este es parte del proyecto de la descripción general básica de la LESCO, que voy a presentarles un momentito aquí. No está corriendo. Bueno, es un proyecto que involucra, o el objetivo, déjeme ver, fue primero hacer 3 objetivos: hacer un diccionario que ya está listo, se lograron 1100 señas, luego una descripción de la gramática, ambos ya subidos a la red. Y con respecto al diccionario, les voy a tratar de mostrar. Se enlista bueno, es que se ve muy claro, no se nota, no sé cómo hacerlo funcionar, pero bueno, voy a pasarlo. Este es el mes de abril, esta seña corresponde al mes de abril. Dentro del proyecto, pues fue un trabajo bastante arduo, con base a un corpus que fue pues bastante de 400 minutos de grabación, y las personas sordas se sentaban una frente a la otra a generar una conversación, y que fue parte del trabajo que duró aproximadamente 2 años. En esta lista pues aparecen diferentes señas, y se hizo con base a estas una comparación con algunas de las señas de la LC.
Es posible ingresar a esta investigación. Pero mi tema no es, como les expliqué, un análisis profundo todavía, es una visión preliminar, un análisis comparativo. Ahora voy a hablar específicamente de la evolución, y como pueden observar, antes de 1940, la LESCO, y con respecto a esto, conocimos a dos hermanos sordos que todavía están vivos, tienen 94 años uno y 96 el otro. Uno de ellos, el que aquí presento, y logré recopilar muchas de sus señas antiguas, y son totalmente diferentes, muy pocas, muy pocas, casi ninguna de la lengua de señas española. En su casa hicimos la entrevista, lo visitábamos, y posteriormente, en 1940, se fundó la primera escuela de enseñanza especial, fundada por el doctor Fernando Centeno Güell, y ahí pues se veía todo tipo de discapacidad, ceguera, retardo mental, en aquel momento se le llamaba así, y bueno, fue parte de ese sistema en donde se empezó, pero las personas sordas antiguas, ancianas, no lograban ver eso, ¿verdad? Se les dificultaba mucho. En los años 40, 50, 60 se les dificultaba mucho participar, entonces no lograron asistir. Pero hubo un grupo de sordos que se les empezaron a comunicar en lengua de señas y se hizo un análisis de 1940 al 50, señas naturales, digámoslo así, algunas tal vez tomadas de otros, pero fue a partir de 1960 que fue más claro ya, que se logró a través, y María Infante lo cuenta, María Infante, ella es una persona sorda que fue parte del grupo de niños, estudiantes, niños sordos, cuyo profesor Manuel Aroca y su esposa les enseñaba primeramente en Costa Rica la oralización a este grupo, y posteriormente algo sucedió y don Manuel Aroca tuvo que regresar a España, quedándose allí, y se trajo al grupo de niños. Invitó a 4 niños sordos de Costa Rica y un niño guatemalteco que vinieron a España. Allí o aquí en España se le consultó a 2 de los niños que habían asistido en esa época sobre la lengua de señas española, lengua en signos española, la LC, pero dijeron que no sabían porque en realidad les prohibían, les pegaban, no les permitían señar. Pero en el Instituto Español Hispanoamericano de la Palabra, que actualmente se llama Colegio Gauden, bueno, este fue el primer grupo, aquí está la foto, ellos son, y muestran a María Infante, que es una de las participantes. Ella escribió el libro de Sordera, mitos y realidades. Son historias de todas sus vivencias y todo lo que ella conoce como líder. Ella fundó, lo vamos a ver seguidamente, la primera asociación de sordos de Costa Rica, que anteriormente se le conocía como Asociación Deportiva Silenciosa de Costa Rica.
y el 8 de junio en el 74, quien Rafael Eduardo Valverde fuera su primer presidente. Con la intención se hizo esto de participar en juegos deportivos, allá que se iban a realizar en la ciudad de Venezuela. Tal vez ahí mismo hubo alguna interacción con venezolanos, ¿verdad?, que pudieron haber influenciado igualmente que la ALC, y entonces pues en esas interrelaciones no sabemos, ¿verdad?, unas se influencian a otras. Eso fue en 1974. Luego ocurrió algo, les voy a hablar, ¿verdad?, porque esta compañera transformó totalmente la historia de Costa Rica. En 1979, ella, la Mima Bravo, como profesora, empezó a investigar y a decidir cuál era una mejor metodología para educar al sordo, y ella aprendió lo que es comunicación total. A partir de esta investigación de Woodward y con lo que ella investigó, con lo que ella descubrió, logró ver o diferenciar. Entonces empezó una polémica entre lo que era la comunicación total y las lenguas de señas. Se empezó ella a asesorar de diferentes libros allá en Gallaudet, en Washington, empezó a trabajar arduamente, y también como miembro de la asociación, ella vio que la LESCO antigua tenía mucha influencia pues también y la moderna de la lengua de señas americana. Y con base a esto ella hizo un estudio y logró publicar el primer diccionario de lengua de señas. En donde a partir de entonces empezaron a ir diferentes grupos a partir de becas a Estados Unidos, a Gallaudet, a otros institutos, y obviamente pues ya se difundió hubo mucha influencia del American Sign Language. Es que, perdón, estoy teniendo una interferencia, me está costando ver de largo. No sé si puedo arrimarme un poquito porque no estoy logrando. Ahora voy a hacer una presentación de lo que son los elementos léxicos cognados de la LLC en la LESCO. Tiene 3 partes. El primero es el primer diccionario de la LESCO, ¿verdad? Se tomó también, hay 3 listas, perdón, hay 3 listas. La primera, en realidad no es que sean señas iguales o parecidas entre la LC y la LESCO, sino que tienen, digámoslo así, como que tienen similitudes, sí, pero por ejemplo la palabra esta, adiós, bola, cabeza, caja, campana, horno. Podría ser que haya influencia en cuanto a lo que son los gestos o lo que podríamos llamar cognados falsos, es decir, que la similitud no es realmente de una de la otra, no proviene. La segunda lista podría incluir algunos elementos léxicos en donde sí se asemejan, por ejemplo, árbol, actor, autobús, avión y camino, que podría ser de la LC y de la LESCO, es decir, podría ser influencia de la LC o podría no serlo. La tercera lista, sí, la LC, es muy clara la influencia en la LESCO. Entonces, estos 3 listados
se muestran los cognados. En lesco viejo, en lesco antiguo, ahí está muy claro la presencia de la LC. Por ejemplo, ven esta: abuelo, blanco, caballo, domingo y fácil. Eso es en el lesco antiguo. Ahora en el lesco nuevo ya no, ya son diferentes. En la sublista de 3, que es la que nos está interesando, se observan elementos léxicos de la lengua de señas moderna. Por ejemplo, alcalde, cerveza, cuándo, culpa, difícil, galleta, hermano, hijo, humedad, joven, mujer, no hay, regla y separar. Esta es de la lesco y se usa mucho todavía. Y ustedes también aquí en la LC, ¿verdad? En la sublista número 3, para que lo vean, vean esta: amor, que significa aquí, allá en lesco, es enamorarse. Podría ser o no ser que haya influencia, ¿verdad? En la segunda, en lesco la usamos, esta seña la ven, pero significa basurero o tirar la basura. Esta otra, decepcionar para ustedes, es triste el lesco. Esta otra, aquí envidia, es celoso el lesco. Entonces varía un poquito el significado. Perdón, también en cuanto a lo que es dactilografía, hay ciertas letras que María Infante, las que les mostré anteriormente, discutió y presentó en la publicación de su primer libro. Ella vio que en el español había la che y entonces ella llevó esta de aquí. ¿Cuál es la que usan ustedes? Esta, ¿verdad? Bueno, ella la tomó de aquí y la presentó, la doble L, la doble R, la ñ y la T, que en el LC es así, pero en Costa Rica es mala palabra, entonces se transformó a esta otra. Entonces obviamente pues sí se nota ahí la influencia de la LC. Y ya para terminar como conclusión o conclusiones, se podría observar que hay presentes signos de la lengua de señas en lesco. Sin embargo, se requiere hacer una investigación más profunda para hacer conclusiones. Con respecto a esto, yo quisiera pues dar mis agradecimientos a Fernando Zúñiga, que fue parte del grupo, y Gerardo Carrillo, que vinieron aquí de niños, y también Alexander Hernández. Ellos me apoyaron muchísimo recopilando información, haciendo sugerencias, recordando todo lo que habían pues anteriormente. Bueno, disculpe de hacerlo en la carrerita, pero traté de no pasarme del tiempo. Bien, muchísimas gracias. La verdad es que